de verdad que aunque tenemos tiempo de estar vinculados o usando esta forma de comunicarnos, todavía considero que hay cosas que no se han podido subsanar. Y yo en lo particular me he tratado de reinventar, he tratado de cambiar un poco el estilo y creo que todavía pues en algunas ocasiones no me acostumbro, sobre todo que les comenté desde el primer día de clases que para mí era muy importante ver a la cara a los estudiantes cuando estaba en la clase. Y esa oportunidad la he perdido, o sea, ya con esto la perdimos. Y es importante ver a la cara a los estudiantes en general, porque cuando uno está transmitiendo un mensaje o tratando de transmitir un mensaje, con solo ver a la cara al estudiante, aunque no diga el estudiante no entendí o usted no se hizo entender, profesor, uno con la cara del estudiante se puede dar por enterado de que el tipo está dudando, que el tipo el concepto no le quedó claro o no está de acuerdo con lo que tú dijiste. Entonces sí, claro, se puede equivocar uno con algunas expresiones que alguien tiene por manía, por costumbre. Sin embargo, en un porcentaje muy elevado, la cara refleja el sentido de la aceptación conceptual de los estudiantes. Entonces, claro, era para mí muy importante eso y esa oportunidad con esta forma de comunicarnos la hemos ido perdiendo. Una forma de subsanarlo, como les dije, es que ustedes constantemente me interrumpan sin ningún inconveniente. A mí no me va a afectar el hecho de que ustedes me interrumpan, eso me ayuda mucho el saber de que ustedes se están preguntando, porque es una forma de saber de que ustedes están allí en sus casas, en el lugar donde se puedan comunicar, atentos a lo que yo estoy diciendo. Así que, primera regla de juego, traten de participar. Si no lo hacen, yo me pongo muy incómodo y comienzo a preguntar porque, para ver si están allí. Y entonces otra forma hasta donde nos permita esta forma de conectividad, hasta donde nos permita la conectividad, les voy a agradecer que cuando vayan a hablar enciendan la cámara, ¿sí? Y es una forma también de como que de estar un poquito más cerca de ustedes, hombre, la verdad. Y otra, bueno, de las dificultades que ya les había comentado es que yo hablo muy rápido y cuando hay problemas de señal, perjudica mucho el hecho de que las ideas fluyan rápidamente. Sí, porque no, si la velocidad del internet es menor a la velocidad en la que fluyen mis palabras, se genera un cortocircuito que es cuando comienzan ustedes a escuchar entrecortado. Así que les agradezco que estas dos cositas de participar, prender la cámara y cuando me escuchen entrecortado, por favor me lo dicen. Esto tiene una herramienta, pues es la que la universidad me está pagando. Bueno, me asignó pues que la universidad paga para que nosotros tengamos una mejor comunicación con ustedes. A algunos profesores les alcanzó a pagar Google Meet. A nosotros, casi como a los catedráticos, parece ser que es así, les está pagando Microsoft Teams. Y Microsoft Teams tiene más herramientas que Google Meet. Sin embargo, como tiene tantas herramientas, eso se convierte en una desventaja para algunos porque es bastante pesada y consume más datos que Meet. Pero entonces la cuestión es que gracias a esta herramienta es que yo puedo usar todas las alternativas que tiene la herramienta como tal. Es decir, puedo grabar la clase. Con esta herramienta puedo grabar la clase muy fácilmente. Después que grabemos la clase, allí se descarga el video, grabado, queda en, en el chat. Y los estudiantes, después de 2, 3, 5 minutos, pueden descargar el video de la clase, lo que les interese, ¿no? Asimismo, los que no pudieron asistir también pueden al día siguiente o otro día acceder a la herramienta y pueden descargar el video. Cada video queda montado por aproximadamente un mes. ¿Sí? O sea que después de un mes ya no lo pueden descargar. Y yo realmente no los guardo porque se hacen bastante pesados y pues obviamente se me saturaría el disco duro del computador con tanta información. Entonces más bien les interesa a ustedes, así que bueno, ya saben cómo es la cosa. Les había dicho también que era muy importante que todos ustedes gestionaran su cuenta institucional.
para que con la cuenta institucional tengan derecho a todas estas cosas. Por ejemplo, no sé, los experimentos que hemos hecho en otras ocasiones, cuando intento usar la pizarra de la herramienta, parece ser que no la ven los que no están con el correo institucional. Creo que tampoco pueden descargar los videos los que no tienen el correo institucional. Entonces, bueno, son cositas que hay que en este momento, pues en esta semana, tener la oportunidad de mirar. Creo que también había un Profe, compromiso. buenas noches. ¿Quién está grabando la reunión aquí sin autorización mía? No está Yo ahí. le hundí, profe, pero fue por error, disculpe. Tranquila, María Victoria. Profe, Eso tengo quiere una decir que si pregunta. María Victoria se pudo dar ese caché, María Victoria, ¿qué correo Buenas electrónico tiene? noches. Sí, señor, esta niña tiene Tengo el correo institucional. acceso a todo, a menos que yo se lo quite ese derecho. Esa es la ventaja de tener el correo personal, maria.acosta@virtual.edu.co. Claro que sí. Profe, disculpe, buenas noches. Buenas noches, Marlon. Profe, es que varios compañeros y yo tenemos una pregunta. Lo que sucede es que al momento de matricular, la matrícula no aparece quinto semestre, ¿cierto? Y usted, la clase pasada, usted dijo algo sobre un inconveniente de los de séptimo semestre hacia abajo. Entonces queríamos saber si hay algún problema con eso. Papá, de cuenta mía no, pero sí tengo entendido que los jefes de departamento, que son los encargados, porque yo no sé quién matricula ni quién cancela la asignatura, ¿ves? Eso lo hace o admisiones o lo hace el jefe del departamento. Entonces, claro, de cuenta mía no hay ningún inconveniente. Yo simplemente veo quién está matriculado y los que están matriculados todos pueden estar aquí. Claro está, te la borra si es Fabián Andrés Villois, si la jefa se da cuenta, te la borra. Él tiene toda la razón. Entonces ya ese no es tema mío, o sea, yo no puedo hacer nada ni para que usted se la borren ni para evitar que se la borren. No tengo nada que ver con la matrícula de los estudiantes en la asignatura, dolorosamente. Igual cada quien tiene su rol. El rol mío es los estudiantes que están matriculados, se supone que cumplen unos requisitos y aquí estoy yo para orientar, saciar ese deseo de conocimiento que cada quien tenga. ¿Listo? Entonces, Okay. Marlon, esa es la cuestión. Por eso no está en mis manos cancelarte. Creo que también en la clase pasada habían unos compañeros acá que querían saber si estaban matriculados, ¿cierto? Voy a tomar un tiempito aquí a tratar de ingresar hasta donde me lo permita la velocidad del internet. Acá, mira, si ustedes, sí, en este curso, ¿verdad? Que habían unos estudiantes con la duda, sí, que ¿por qué no aparezco? Que si aparezco, ¿fue aquí o no fue aquí? ¿Se hace necesario que haga la consulta, sí o no? Porque si no, avanzamos sin hacer la consulta. Es solamente para los que tienen esa duda. Porfa, dígame, ¿avanzamos o hacemos la consulta? Profe, yo creo que no era aquí. Claro que era aquí, Rosa. En el momento que tú te canses, te cayó la llamada y todo. Claro, porque yo he tenido 2 clases, solamente una, realmente tres clases. El lunes tuve clase con ustedes, ¿viste? Luisa Valega quiere que verifique. Fue aquí, claro. ¿Qué dice Luisa Valega? ¿Fue aquí o no fue aquí? Claro. En la otra asignatura con la que ya inicié fue Ingeniería del Ambiente Rural, que es una asignatura básica. Bueno, básica no, que no es electiva. Y con ellos no tengo problema. Sí, acá es donde hay inconvenientes que matriculé que no, porque es una electiva que pueden ver casi que toda la universidad la puede ver. Entonces, por eso es que se queja acá, Rosita. Yo sí también recuerdo que a ti se te cayó el internet por un tiempo, se te cayó la llamada por un tiempo. Dice Fabián Andrés, sí, profesor, aquí habían compañeros que no aparecían. Entonces vamos a mirar de inmediato. No es culpa de Rosita, yo sí sé que se le cayó la Usted conexión. sabe que el internet se pasa cayendo, profe. ¿Usted sabe qué? Que el internet se pasa cayendo.
Y triste, triste. Bueno, esas son de las cosas por las que de pronto uno entiende la urgencia de volver a la presencialidad. Pues obviamente respetando la posición de cada quien también, ¿no? Es correcto porque el internet se pasa cayendo. Si de pronto tenemos una mejor conectividad en términos generales como país, como ciudad, de seguro que no fuera tan difícil la situación. Sobre todo los compañeros que están pues, en zonas remotas, zonas más distantes. Entonces esos compañeritos sufren mucho por esto. Ya aburre otro semestre en casa también, profe. Sí. No se puede negar que también hay ventajas con esto, pero la verdad es que la desventaja grande es que no que la comunicación no sea la mejor y yo sé que el proceso de aprendizaje no es el mejor. Y si no hay proceso de aprendizaje, independientemente de que sea más cómodo, de que puede que sea más económico, lo que sea, aquí la prioridad es su formación. Entonces, si la formación no es la mejor, nada que hacer. Eso mata cualquier tipo de interés que tenga cada quien. Bueno, pues voy a tomar aquí el tiempito, muchachos, ustedes disculpen. María Victoria Acosta. Bueno, o si quieren, me dicen cuáles son los que tienen inconvenientes para hacer la consulta más rápido, para no pasar lista por uno por uno. Profe, disculpe. Sí, Fabián, dime. No, quería comprobar mi audio, es que ahora no tenía de audio y entonces estaba comprobando. Dale, a ver, ¿quiénes son los muchachos que tienen problemas con estar matriculados o no? Profe, hágame el favor y me verifica. ¿Quién eres? ¿Quién dijo yo? Yo, Caleb Parra. Caleb Parra, muy bien. El que preguntó fue un compañero mío, Marlon. Bueno, yo creo que como que se quedó sin fluido eléctrico, no sé. A ver, Caleb, voy a verificarte que estés matriculado. Tú eres apellido Parra. Voy a mirar. Sí, le agradezco. Por aquí está Caleb Elías Parra Beltrán. Ya aparece usted Ah, matriculado. ok. Lo que pasa es que en el pensum me parece que, o sea, que no está matriculada. Y yo la matriculé. Es como que me la eliminaron, la cancelaron, no sé. No. Si aparece acá, esto es lo más importante. Generalmente cuando O sea, lo que sí, suele pasar es pero a que les futuro no me aparece lo podrían, o sea, no. está apareciendo. ¿Listo? Ok. Pero no corre el riesgo de que a final de semestre, cuando vayan a verificar eso, no me la cancelarían, ¿no? Aquí el riesgo que corres tú es que te la cancelen entre esta semana y la otra. Es la semana de Ah, adición. ok. O sea, después que Pero, el viernes, digámoslo así, vamos a decirlo, vamos a ponerle fecha mejor. Del lunes pasado, en 15 días, podemos hacer la verificación y ahí ya el que está matriculado, está matriculado. No creo que se la vayan a cancelar. Sí, Sin profe, embargo, porque el semestre ok. pasado, cuando estábamos en ingeniería ambiental, a varios compañeros se la cancelaron. ¿cuándo se la cancelaron? ¿En qué época? ¿A la segunda semana, la tercera, cuarta, quinta? Se la cancelaron una segunda y tercera se las cancelaron. Ellos entraron como 5 clases apenas, pero Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso. Ya vi que el tema es de monitorearlo constantemente. Por lo menos una vez al mes mirar si están matriculados todos o qué. Y está así, porque esto es un tema de nunca acabar. Complicado, difícil esto, mano. Difícil. Bueno, muchachos, ¿quién más quiere que le verifique su matrícula o los leo a todos? No creo que sea procedente, de verdad. Pero dígame, si es necesario, dígame para hacer el ejercicio. ¿Quién más quiere que le verifique, por favor? Profe Luis Fernando Lora, él no está porque no tiene wifi ahora mismo, pero la vez pasada sí tenía inconvenientes con eso. Ya vi que ese es tu novio, ¿verdad? No, primo, ¿Quién habló? ¿Quién fue la que habló? María Victoria Acosta. María Victoria Costa. Lindo nombre, María Victoria.
Sí, ya me di cuenta porque ¿Cómo así que te diste cuenta? Porque, no sé, ambas gente se entera de muchas cosas. el día que saludó que su niña entró ahí a la clase, usted la llamó por su Ah, nombre. ok. No, esa no es tocaya un 100% tuyo, esa es más o menos tocaya, esa es Victoria de Dios. Quien se llama María Victoria es la mamá de ella, mi esposa. Bueno, entonces vamos a mirar. Luis Lora, me dijiste. Sí, Oye, qué cosa. Lora Luis Fernando, así es, señor, aquí está, ya aparece. Luis Fernando Lora. Listo, avanzamos enseguida. Yo, profesor. ¿Quién se llama yo, profesor? ¿Quién dijo yo, profesor? Yo, profesor, se llama Luis Valega. No, ese apellido, primera vez en mi vida que lo leo, que lo escucho. Sí, señor, Luis Fernando Valega Garay, aquí está. Estudia ingeniería civil. ¿Quién más dijo yo? Robin Martínez también dijo, consúlteme a mi profesor. Vamos a mirar a Robin Martínez. Sí, señora, aquí aparece. Robin Martínez estudia ingeniería agrícola. Aquí seguimos viendo quién más quiere que le verifiquemos. Robin se está preguntando también. José David Pérez Atencia. José David Pérez Atencia y Andrea Calderón. José David Pérez Atencia. Sigue sin aparecer José David. Ah, aquí está, sí señor, aquí está José David Pérez Atencia. José David estudia ingeniería civil. Y la otra que pregunta es Andrea Paola Calderón Salazar. Andrea Paola Calderón Salazar. Sí, señorita, aquí está Andrea Paola Calderón Salazar. Andrea Paola estudia ingeniería agrícola. ¿Listo? ¿Nadie más digo yo? En este momento hay En este momento hay 24 estudiantes matriculados, vinculados a la videollamada, y en esa lista hay 37, o sea que estarían faltando 2 estudiantes. Sí. Se dan cuenta porque hay que volver a la presencialidad. Estos niños están, quién sabe qué problema tendrán. Hay 28 estudiantes matriculados, sí. Mentira, faltan 13. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ya en la clase pasada hablamos de la forma como nos íbamos a evaluar. En la clase pasada también mencionamos el contenido de la asignatura. Sí, claro, sí lo mencionamos. Bien, vamos a empezar hablando de algo importantísimo. La fundamentación para la razón de ser de la asignatura, que es desarrollar competencias en la realización de los estudios de impacto ambiental de ustedes, se tiene que dar al principio, más bien toda la asignatura. ¿Sí? Hacer un estudio de impacto ambiental es fácil y es difícil. Caramba, más por menos a menos. Como lo queramos interpretar, yo tengo una forma de decírselo por experiencia, ¿no? Si queremos hacer un estudio de impacto ambiental, digamos así, el fundamento, la parte transversal de eso, que es la identificación de los impactos, para eso lo único que tenemos que saber hacer es sumar.
y multiplicar, por así decirlo. Pero resulta que hay una parte, y es que para poder sumar y multiplicar, antes debo asignar unos valores. Y en la asignación de esos valores es donde necesitamos una serie de competencias a nivel del conocimiento de los sistemas ambientales, de cómo se contaminan, cómo se afectan, de acuerdo a las acciones de los proyectos, obras o actividades. Y para poder entender cómo se puede afectar un ecosistema, en algunas ocasiones, incluso en la mayoría de las veces, por así decirlo, necesitamos la participación en el concurso de varios profesionales de diferentes perfiles. Es cierto que un estudio de impacto ambiental es un estudio multidisciplinario. Por eso es muy, pero muy importante que en un curso de impacto ambiental, ya sea a nivel de pregrado, ya sea a nivel de posgrado, en fin, exista la posibilidad de vincular a profesionales etéreos de diferentes perfiles. Chévere cuando en un curso hay ingenieros civiles, hay biólogos, hay ingenieros agrícolas, hay zootecnistas, en algunas ocasiones he tenido zootecnistas, ingenieros agroindustriales. Chévere, porque eso permite hacer lo que normalmente se debe hacer al momento de hacer un estudio de impacto ambiental. Y en esta asignatura lo que buscamos es simular ese proceso de cómo en la vida real, de cómo en la práctica real se debe hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, por eso es importante que estén los futuros profesionales de cada área. Sí, porque para hacer el estudio de impacto ambiental se requiere hacer un inventario o una valoración del componente biótico. Ese componente biótico dividido en fauna y flora. Y en algunas ocasiones hay que describir el componente social. Y eso implicaría un trabajador o trabajadora social, una socióloga, sociólogo, antropólogo, en fin, personal de las ciencias humanas. En algunas ocasiones habrá que hacer un inventario de la situación o la economía de la zona. ¿Ven? Y eso implicaría vincular en el proceso a un economista, contador público, administrador de empresas, ingeniero industrial. Y entonces hay que describir el agua, eso implicaría un ingeniero desde el punto de vista físico, pues un ingeniero desde el punto de vista biológico, como el agua como ecosistema, sería un biólogo marino, sería un acuicultor. De la fauna lo describiría de pronto un zootecnista, un médico veterinario. En fin, hay un sinnúmero de cosas que se tendrían que tener en cuenta a nivel de un estudio de impacto ambiental que requeriría una fundamentación más allá de sumar y multiplicar. Entonces, desde ese punto de vista, sepan que lo verdaderamente importante no es el uso de las metodologías, sino la fundamentación que se requiere a nivel de los sistemas ambientales, a nivel de los ecosistemas, a nivel de la contaminación ambiental, para poder usar correctamente las metodologías. ¿Sí? No sé si me hice entender. Bueno, igual esto es una introducción para que entendamos por qué necesitamos fortalecer un sinnúmero de conceptos, muchos conceptos, antes de iniciar o de entrar a la columna vertebral de la asignatura, que es hacer el estudio de impacto ambiental, para lo cual pues nos hemos ingeniado hace un tiempo, y miramos si de pronto ya hace necesario cambiar el lugar, qué sé yo. Nos hemos ingeniado hacer ese estudio, pues al final sería hacer el trabajo final a través de una visita donde pues identificamos todo lo que se tiene que hacer a nivel del estudio de impacto ambiental y pues el estudiante tiene la posibilidad de aprender mientras hace. Eso pues lo venimos haciendo desde hace un tiempo y pues ha dado unos buenos resultados. E incluso aún en la forma de comunicarnos así con la educación remota,
Lo hemos hecho, obviamente no con el mismo éxito de la presencialidad, pero en parte hemos visto buenos resultados. Bueno, más bien resultados no tan malos. Porque yo sí pensaría que el tema de la presencia, de la educación desde casa, sí está limitando su capacidad de desarrollar habilidades y competencias. Eso no indiscutiblemente es así. Entonces ustedes estarán pensando quién estará dispuesto a dejarse atender una cirugía de un médico que estudió toda su carrera de forma remota. Yo tendría mis reservas. Incluso pues si soy yo el que voy a operar y el médico no, que este man fue graduado entre tal año y tal año, y cuando eso era virtual, cómo hizo semana las prácticas para saber cómo contar, o sea, eso no me cabe en la cabeza a mí, no sé si a ustedes les cabe eso en la cabeza. Si de repente alguien tiene que volver inmediatamente a la presencialidad, serían estas carreras que tienen quizás un poco más de responsabilidad sobre la sociedad, ¿no? Estamos hablando de vidas. Y que de pronto estas carreras, bueno, no podemos negar que de pronto la ingeniería civil también estaría poniendo en riesgo, si no se fundamenta bien, en el momento de hacer tu trabajo profesional, también pondría en riesgo seres humanos, digamos, un puente mal construido, un edificio mal diseñado y por ende mal construido, que se caiga, obviamente pondría en riesgo vidas humanas. Entonces, estas carreras, pues deberíamos pensar en que sí es lo más importante, porque de hecho sí, se nos hace más fácil estar desde casa, pero el conocimiento no se está asimilando igual, y el que diga que lo está asimilando igual, se está engañando. Sí, para ser sincero en eso. Esto es una medida, digámoslo así, de mitigación. Y créanme que quizás es más afectado con esta forma, con esto que estoy diciendo yo, ellos aquí soy yo. Obvio, a nosotros es más fácil, pero el tema es nuestra responsabilidad. Dar la clase, pues, se hace. Pero el problema es de esa clase, ¿quién está realmente asimilando lo que se trata de transmitir? Yo pongo en duda de que sea lo mismo estando aquí, donde uno pregunta, uno evita que se distraigan, qué sé yo. Entonces, bueno, eso es un tema que ya lo hemos hablado y bueno, era eso como que para ambientarnos un poco en lo mismo. Muchachos, entonces les decía que necesitamos una fundamentación para los estudios de impacto ambiental. Andrés, por ahí vi que tenías la intención de encender el micrófono. Andrés, su nombre es Andrés Montes. Vale, entonces bien, como que fue un accidente. Tenemos que enfocarnos dentro de los objetivos de la asignatura, y es que con los estudios de impacto ambiental se contribuya a el desarrollo sostenible. Concepto bastante importante en la humanidad. Con decirles que se volvió tan importante que los países del mundo han concentrado esfuerzos en garantizarlo. Nuestra constitución está enfocada en garantizar un desarrollo sostenible en Colombia. La ONU ha creado 16 objetivos de desarrollo sostenible, es decir, los proyectos que se puedan hacer a nivel mundial deben estar enfocados en esos objetivos. Así las cosas tendrán más prioridad, más objetivo, más razón de financiamiento, aquel que cumpla varios objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, esto es, digamos así, más profundización de la conceptualización, pero sí es importante que antes de iniciar con lo demás, tengamos claro qué es desarrollo sostenible. A ver, Rosa no, ya Rosita habló ayer. No, María Victoria, que por ahí está. Enciende por favor la cámara, María Victoria, quiero verte. Quiero verte sonreír. María Victoria, te fuiste. Eso, así se hace. Ella es. María Victoria, para ti, ¿qué es desarrollo sostenible?
lo que se te ocurra, lo que tú creas que es, no es una obligación que me respondas el concepto aceptado. Para mí es como una protección al medio ambiente. Qué puntual, qué precisa. El desarrollo sostenible es una protección al medio ambiente. Solo eso, Mari. Pues hasta ahora es lo único que se me viene a la cabeza. Caramba. Ok, María. Andrés, ¿tienes otra cosa que complementar, Andrés Montes? Andrés Montes ni en la cámara, ni el micrófono. Profesor, buenas noches. La cámara, porfa. Veo. Sí, señor, ya lo estamos viendo. Cuéntame, para usted, ¿qué es desarrollo sostenible? Pues para mí es aquel desarrollo que busca no comprometer el medio ambiente. Interesante. Es decir, como que garantizar un desarrollo, pero no comprometiendo el medio ambiente. Hombre, claro que sí. Sí. Digamos lo que no es en total el concepto válido. A ver, ¿quién más quiere decir otra cosa que complemente? Gracias, Andrés. Hola, profe. Habla Mauricio Chávez. Por aquí levantó la mano Fernando Antonio Rodríguez y también la levantó Rosita. Entonces, en orden, Fernando, después Rosita y ahora preguntó Chávez sin levantar la mano, pero bienvenido. Enciende la cámara, por favor, que te queremos escuchar. Queremos verte también. Hola, profe. Bueno, Sí, Mauricio, enciende la cámara, por favor. sí, claro. Ya va, regálame un momentito. Se va preparando. Bueno, pues para mí personalmente el desarrollo sostenible tiene que ver con la parte de la evolución, el mejoramiento, del avance de las infraestructuras de la sociedad, impactando en lo más posible negativamente al ambiente. O sea, sin impactar negativamente al ambiente en lo más posible. A mi consideración, y muy sucintamente, pienso que eso es desarrollo sostenible. Avanzar sin impactar negativamente o en lo más posible al medio ambiente. Muy bien. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Claro que sí. Fernando. Bueno, profe, desde mi punto de vista, el desarrollo sostenible más que todo es una proyección que busca evaluar los costos y los beneficios de lo que estemos proyectando a través de lo que estemos proyectando hacer. Es decir, que tiene que tener en cuenta el impacto ante la sociedad, ante el medio ambiente, inclusive ante el desarrollo cultural. Muy bien, Fernando, muy bien. Rosa Isela, complementa, por favor. Buenas noches, profe. Profe, pues yo pienso que el desarrollo sostenible es un proceso o un desarrollo, como dijo el compañero Andrés, que es capaz de satisfacer las necesidades que se presentan actuales sin comprometer recursos, profe, sin dañar lo que se tiene y utilizando lo más poco que se pueda para poder avanzar. Excelente. Excelente, todos estuvieron muy bien, caramba. El curso tiene nivel. Fernando, sigues levantando la mano. ¿Quieres complementar algo?
Ah, no, listo. Bueno, muchachos, vamos a hablar de un concepto de 1978. De 1978, este cuento no es nuevo, es viejo, del Banco Mundial, que dice que el desarrollo sostenible, como dijo Rosita, es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, en términos generales, eso no está mandado a recoger. Ese concepto es vigente. Lo que ha pasado es que se ha profundizado un poco más, pero esa es la base del concepto. Imaginen ustedes que nosotros tenemos necesidades como seres humanos. Como humanos tenemos necesidades de alimento permanente. Fabián, cuéntame, date la mano. Ok, una pregunta. Sí, Fabián. Ya enciendo la cámara. Profe, mi pregunta es la siguiente. ¿Cortar árboles para crear viviendas sería desarrollo sostenible? ¿Cortar árboles para qué, digo? Para crear nuevas viviendas, profe. ¿Sería desarrollo sostenible? Tú me haces una pregunta como dice el pibe. Sí, no. Todo depende dentro del contexto, Fabián, ¿oíste? Todo depende dentro del contexto. Ahorita vamos a hablar de eso y créeme que si al momento de terminar la clase sigues con la duda, me vuelves a hacer la pregunta, porque tenemos bastante tela por cortar, que creo que al final tendrás la mejor de la información para tú mismo responderte la pregunta, ¿ok? Si al final del día de hoy quedaste todavía con la misma duda, al final del curso me vuelves a preguntar y yo daré el curso completo para responder. No sé si me hice entender cuál es el mensaje. Que evidentemente es, para responderte la pregunta se requiere una gran cantidad de información. ¿Ves? Yo te doy la información y tú como futuro profesional tendrás la posibilidad de madurarla y sacar tu misma conclusión. Yo te puedo decir, te digo, yo trabajo, mi vida profesional está en función del desarrollo sostenible. Y yo he cortado árboles. Claro que sí. Sin embargo, cortar árboles es malo para el medio ambiente. También lo sé. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a hablar de lo que venía. Te decía que todos los seres humanos, a todos les decía que todos los seres humanos, ¿yo por qué no estoy grabando? Listo, vamos a grabar. Iniciar la grabación. Entonces, vamos a recordar el desarrollo sostenible en 1978, dijo el Banco Mundial, y ese concepto sigue vigente, ya lo dije, sino para que quede grabado. Ese concepto de desarrollo sostenible del Banco Mundial aún sigue vigente, aunque fue de 1978. Dice que es satisfacer las necesidades de las generaciones humanas actuales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. ¿Qué necesidades tiene la población humana? Tenemos muchas, ¿verdad? Decíamos que los primeros alimentos, necesitamos alimentarnos, necesitamos recrearnos, necesitamos conocimiento, necesitamos oxígeno, agua. ¿Ya dije recreación? Sí, claro. Si no la dije, ténganlo por seguro. En fin, trabajo. Sí. Y aunque ustedes no lo crean, necesitamos problemas. El profesor es un personaje. A decirnos que necesitamos problemas, sí. La vida sin problemas es aburrida. Y está demostrado, ¿oyeron? Finlandia es uno de esos países donde casi que todo el mundo tiene todo definido. Hay trabajo, hay salud, hay educación de la mejor calidad para todo el mundo. Como que no necesito preocuparme por trabajo porque hay. Y si no hay trabajo, está un estado que te satisface de todo.
los que tú requieres. Una sociedad, un país industrializado, un país como que muy estable, como que caramba. Y ese país es el país con mayor índice de suicidios del mundo. Jodido, ¿verdad? Entonces, como que los problemas hacen falta. El hecho de saber tú que te tienes que levantar a guerrearla, que posiblemente sacar un proyecto y vas a quedar sin trabajo y que buscar por aquí, que buscar por allá, qué sé yo. Sí, o saber de pronto de que quiero aprender un tema y que se va a caer la red. Tantas cosas y de pronto te motivan para seguir vivo. ¿Sí? O sea, los problemas hacen parte de la vida. Incluso no es el tema de la asignatura, no es el tema de lo que quiero hablar, pero se me ocurrió decirles que sí. Y créanme que es así. Una vida sin problemas es bien aburrida. A veces no los tenemos y los buscamos. Es como que todos los problemas tenemos muchos problemas y aquí la gente no se suicida. ¿Ya? O saber de que vas a salir a la calle y te van a atracar y tú tienes que estar pendiente a que no, a que te sí, o sea, tantas cosas. O sea, la misma cosa en Colombia es un problema. Entonces, por eso es que quizás Finlandia se mata a la gente por aburrida, aquí la gente no es aburrida, aquí dicen que el país más alegre del mundo, claro, como que eso está relacionado, ¿verdad? Problemas, alegría, Dios, tanta contradicción, pero sí, es algo relacionado. Entonces les decía que todos tenemos necesidades y que satisfacer esas necesidades implica extraer del planeta, extraer del ambiente unos recursos. Extraer del ambiente unos recursos para satisfacer esas necesidades. Y que obviamente si sacas de esos elementos ambientales, estarías potencialmente afectando a los que vendrían después de tu generación. Si necesitamos alimentarnos, para alimentarnos, cogemos el suelo y hacemos unos cultivos, y como necesitamos alimentar a mucha gente, tenemos que usar subsidios energéticos como los agroquímicos, de lo que vamos a hablar bastante en este curso, y el suelo va a ver su capacidad productiva, y entonces obviamente sembré hoy, alimenté yo, pero ¿será que mis nietos podrán vivir de ese mismo suelo? Lo más probable es que el suelo vaya perdiendo su capacidad productiva. Eso es lo lógico, ¿no? Las plantas van a sacar del suelo fósforo, nitrógeno y potasio, entre otros elementos menores también. Entonces, implica que si yo sembré, sacaron las plantas para volverse con la fotosíntesis, volverse biomasa, entonces implica de que el suelo va a perder su capacidad productiva y que después tuvo que fertilizar y que esos fertilizantes pasaron a los cuerpos de agua. De todo eso vamos a hablar muy detalladamente. Y entonces los cuerpos de agua se contaminan. Y así sucesivamente la tendencia es que para satisfacer nuestras necesidades, posiblemente no le vamos a dejar a los demás. Entonces el desarrollo sostenible te dice, hey, aguántate, no te mueras de hambre, pero tienes que ver cómo haces para que tus hijos tampoco se mueran de hambre, para que tus hijos se mueran de hambre. Es como una forma en sentido figurado de decir. O sea, por eso digo, sigue vigente el concepto. Lo que simplemente ha pasado es que lo hemos potencializado, profundizado. Entonces ya no podemos quedarnos con ese concepto conservacionista. Miren hasta dónde de pronto le podemos responder la pregunta. ¿Quién fue el que me preguntó? Ya no me acuerdo. Creo que fue Andrés. No me acuerdo bien quién fue el que preguntó que si cortar árboles era desarrollo sostenible o no. ¿Fue Andrés? No, señor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Se fue el culpable. ¿Qué pase el acusado? Y entonces pregunta y te va. ¿Quién fue, hombre? ¿Quién fue el muchacho que preguntó? Qué pena, se me fue tanto nombre, tanta cosa, no sé, no me acuerdo. Parece que no lo veo conectado en el momento. Alguien que lo conozca, que no me quiero quedar con esa laguna mental aquí ahorita de quién fue que me preguntó eso. Profe, creo que se llamaba Fabio. Se llama, está vivo. No, sí, eso, bueno, sí. El hombre se fue. No aparece conectado acá. Fabio no aparece conectado. Que falla. Bueno, él mirará el video hoy.
que falla con un regulista. ¿Te das cuenta por qué hay que volver a la presencialidad? Ese porque tiene ganas de saber si cortar árboles hace parte del desarrollo sostenible o no. Y yo le iba a responder y resulta que no está aquí ahora para escuchar. Ay, Dios mío. Listo, entonces, les decía que el concepto no solamente se quedó ahí, sino que muchos profesionales en el mundo comenzaron a conceptuar sobre el asunto. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron? Ponerse de acuerdo. Profundizaron. Es así. Entonces dicen que debe existir un triángulo de la sostenibilidad. Y ese triángulo debe estar compuesto por una armonía entre tres elementos. Arribita, lo económico, a un lado lo social y al otro lado lo ecológico. Y que esos tres elementos deben estar en equilibrio para que haya desarrollo sostenible. Que ese cuento de que por cuidar el planeta nos tenemos que quedar pobres va en contra del desarrollo sostenible. Y que ese cuento de que por cuidar lo social nos tenemos que acabar lo ecológico va en contra del desarrollo sostenible. Pelados, esto que les voy a decir, cuando de pronto algunos ya han escuchado el asunto, créanme que en este momento, si queremos sacarle provecho a esto que pasó con la pandemia y todo lo demás, que no pensaría que sería bonito decir lo que sirvió para antes, con tantas personas que pudieron morir o algo así. Yo tengo algo, pues, que siempre he creído. ¿Me está escuchando? Buenas noches. Te escuchamos un poquito de lado, casi no te escucho bien. Buenas noches, ¿me escucha bien? Ahora sí, cuéntame. Pues como usted decía de lo de que para avanzar, para llegar a ser pobre, pues yo creo que para el avance hay que hacer ciertos cambios. Por ejemplo, la salida, yo creo que una de las mejores cosas que va a pasar en el mundo, y hay teorías sobre eso y que yo las creo, es crear los hidrocarburos. Pues yo pienso eso y creo en esas teorías. Ahora no recuerdo bien cómo se llama la teoría, pero sí, por ejemplo, y recurrir a energías como la electricidad, están los carros eléctricos y muchas cosas más. Está la energía eólica y muchas cosas así. Y hay teorías que hablan de los avances de la civilización y se refieren a los usos de las energías que tienen las civilizaciones. Y pues la de nosotros se encontraría muy atrasada porque estamos estancados en hidrocarburos. Y básicamente estamos destruyendo el planeta con los hidrocarburos. Entonces, que no, o sea, no creo en eso de que para avanzar hay que quedarse pobre, no, nada, por el contrario. Porque en realidad de los hidrocarburos solo se están beneficiando ciertas empresas que excluyen mucho. Es más, una empresa que por allá en el año de los 80, no recuerdo el nombre cuál fue, hizo una campaña en la que decía que el calentamiento global era mentira. Usted se puede imaginar eso. Luego fue con el 80 y el 70, pero no recuerdo cuál empresa es. Ellos venden gasolina y aceite para motores y todas esas cosas. Steven, bien, gracias por tu participación, hombre. Qué bien. Steven, de eso que tú dices hay tanto que decir. Tanto que decir, de verdad. Imagínate que el petróleo, esa bendita molécula, mueve el mundo. Y han hecho intentos por usar energía procedente de otras fuentes.
por ejemplo, los biocombustibles que reemplazarían el petróleo. Los biocombustibles es sembrar, en vez de comida, sembrar combustibles. ¿Sí? Sí, son sostenibles porque, bueno, no son recursos renovables, ¿cierto? Saqué del suelo, sembré unas plantas que en vez de usarlas para comida, las convertimos en combustible. Pero de ahí salen un poco cosas. El suelo se afecta, tengo que aumentar la frontera agrícola, dejo a la gente sin comida, ¿ves? Después de eso generan unos residuos, porque al momento de convertir todo lo que sale de materia orgánica, no todo se convierte en biocombustible, se generan un poco de residuos que terminarían generando metano incluso al momento de descomponerse. Y el metano es un gas de efecto invernadero 20 veces más, con mayor potencial de generar efecto invernadero que el mismo dióxido de carbono. Que vaina, ¿verdad? Que vaina. Entonces, comenzamos a hacer toda la línea y casi que no vamos a encontrar una forma de energía que al momento de generarse no contamine. ¿Se puede hablar de energías limpias? No. Más limpias tampoco me gusta. Yo sí podría decir energía renovable. ¿Qué diferencia hay entre petróleo y biocombustible? Que el petróleo se acabó y se acabó. En cambio, los biocombustibles sí podemos seguirlos haciendo. ¿Pero a qué costo? El planeta parecería que sufriría más usando biocombustibles que extrayendo petróleo. Esto no es que te diga que esté así demostrado, porque sí hay teorías que lo manifiestan, pero sí es bien teso. El potencial calórico que tiene el petróleo es más alto que el potencial calórico que tiene el biocombustible, sea cual sea. O sea, producir un movimiento con petróleo, necesito menos petróleo para producir un movimiento que para producirlo con biocombustible. Y para hacer esta cantidad de biocombustible necesito más suelo. Eso implica dejar a la gente sin comida para sembrar en vez de alimentos biocombustibles, y dejar además el poco de residuos que salen después de allí, como te dije, que se va a convertir potencialmente en metano más que en dióxido de carbono. Entonces no son tan amigables. Lo mismo pasa con las energías solares, que muchos residuos de allí son residuos peligrosos. La energía eólica, que se cogería bastante producción de tierra para eso, que no es que son desiertos, los desiertos son ecosistemas. Esto te lo estoy poniendo porque tú me hiciste la pregunta. ¿Ya? Y así sucesivamente, bueno, hablemos de las hidroeléctricas. Tú hablaste de la energía eléctrica, las hidroeléctricas. En un momento, mira todo lo que está pasando con Hidrobanco, es un ejemplo para que estamos viendo en este momento nuestra generación. Pero las consecuencias, los impactos ambientales de la hidroeléctrica dura saltan a la vista. Sí, todavía sigue el río, claro que sigue el río, pero casi que la vida en el río desapareció, en el río Sinú, me refiero. Y eso le pasará a Hidroituango y eso, bueno, en fin. O sea, las fuentes de energía casi que no es, y por eso no han ganado la pelea, de verdad. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos de consumo. O sea, nuestros hábitos de consumo, es ahí la clave. Bajar el consumo a muchas cosas que a veces no necesitamos. Nos volvimos una sociedad consumista, que de pronto la pandemia nos debió servir para crear conciencia de que es importante, que es indispensable y que no. ¿Sí? Comenzó uno a pensar, tengo tremendos zapatos, tengo tremenda ropa, y madre, la voy a poner, ¿para qué me la voy a poner? Si no puedo salir de la casa. ¿Sí? Fíjense que con eso bajó la ropa de precio, y la gente aprovechando, ¿no? Cuando se acabe la pandemia me la pongo. Duró un año esa ropa sin ponerse. Entonces es como que sí, pensar en lo prioritario, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a volver otra vez a lo que veníamos diciendo. Yo espero que Steven se haya sentido sentido con su intervención, que le dio la importancia correspondiente. Entonces, espero que haya sido así, y vamos a seguir con lo que veníamos tratando. Se les hablaba de que el desarrollo sostenible involucra tener un equilibrio entre tres elementos: lo económico, lo social y lo ecológico. Vamos a hacer así como que este es el triángulo, y esto es lo social, lo económico, y aquí lo ecológico. Y que los tres, bueno, de lo ecológico hace parte
como que la conservación de los recursos naturales, ¿verdad? Eso hace parte de cuidar la fauna, cuidar la flora, para lo que preguntó por acá Fabio, de que si cortar árboles era en contra del desarrollo sostenible. Claro que sí, lo es. Pero también es cierto que por no cortar árboles, el tema económico se va a ver afectado, va en contra del desarrollo sostenible. Y lo mismo con lo social. Digamos que estamos en el mejor escenario académico en este momento, porque todos vivimos lo que fue, lo que es, no digamos la pandemia, digamos la cuarentena. El bendito microorganismo que nos hizo encerrar y que nos hizo entender cosas que a veces se nos olvidaba, que era lo verdaderamente importante. Bueno, fíjense lo que les voy a decir. El virus existió. El virus cogió a la verdadera plaga del planeta y por cuidarnos nos mandaron a recoger. Miren esto. Cuando nos mandaron a recoger como plaga, ¿qué pasó con lo ecológico? Comenzó a mejorar. Lo ecológico comenzó a mejorar. Sí, porque el hombre encerrado no viajaba, no transportaba, y entonces no había mucho carro en la calle, no había mucha moto en la calle, y entonces las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron. Teóricamente, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron. La calidad del aire mejoró por falta de ruido, que no se contaminó el suelo, el aire, el agua. Comenzaron especies que dábamos por extintas a aparecer. Especies que volvieron a recuperar su hábitat. De pronto comenzó en los mares a aparecer especies que hace rato no se veían y montaron muy chévere, muy bonitos de eso, ¿no? Qué chévere ver delfines donde ya no se veían, qué chévere algunos que estaban de pronto cerca a las costas, que pescaban y obtenían mucha producción desde el mar, porque obviamente los peces se habían vuelto en vista de que la plaga estaba recogida, la plaga no estaba la plaga somos nosotros, ¿verdad? La plaga no estaba haciendo emisiones, la plaga no estaba contaminando el agua, la plaga, mejor dicho, guardadita. Entonces, eso implicó unos beneficios ecosistémicos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Unos beneficios sobre los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, lo ecológico, bien, chévere, bacano. Lo ecológico, chévere. La plaga cogió y nos mandó a recoger, entre otras cosas. Suena duro y todo, pero la plaga comenzó a matar gente. Cada persona que moría, triste y todo lo demás, murieron familiares, murieron amigos, de verdad que es dolorosa la cosa. Y entonces, pero implica de que esa población humana fue disminuyendo. Y entonces esa población humana ya era menos gente haciendo emisiones, ya eso era menos consumiendo ropa, produciendo, ¿qué más? Bueno, en fin, el hecho de que desapareció, disminuir la cantidad de humanos, disminuye la cantidad de impactos. O sea, toda esa vaina hizo el bicho una especie de regulación poblacional. Sí, eso hizo así. Lo ecológico, teóricamente, se disparó. Pero, señores, sin ninguna duda, ese mejoramiento de lo ecológico, ¿qué hizo con lo económico? Lo económico, para abajo totalmente, ¿no? Por eso hoy día que estamos tratando de salir un poquito de lo que veníamos en la cuarentena, se está llamando como restauración ecológica. ¿Cómo es que lo llaman los gobiernos? ¿Cómo es la palabra bonita que pusieron, hombre? Rehabilitación ecológica, restauración ecológica, reactivación ecológica. Reactivación. Señor, reactivación económica, ¿cierto? Porque esta economía con este beneficio ecológico se afectó. Entonces estamos en el proceso de reactivar la economía. Ahora mismo me adelanté, pero de hecho estamos hablando de qué pasa con un elemento de los tres, como se beneficia a uno. O sea, que se mejoró lo ecológico, pero lo económico se afectó. ¿Y qué pasó con lo social? A ver, ¿qué pasó con lo social?
en esa cuarentena, ¿qué pasó con lo social? Miércoles, si lo llamaron así, aislamiento social. Pues más de vaina tan cruel. Claro, lo social se afectó, ya no habían reuniones sociales, ya los novios no se podían ver con las novias, ya los niños, que fueron los verdaderamente afectados con esta locura de la cuarentena, ¿sí? Ya los niños no podían ir a su colegio a desarrollar competencias importantes, desarrollo humano, porque eso es lo que hace la escuela en los primeros años. Los niños aprenden más de sus compañeros que del profesor. Es más, yo diría que hasta en la universidad incluso uno aprende más de los compañeros que los profesores. Yo por lo menos no, yo recuerdo mucho, a veces no le he dado importancia a eso, recuerdo casi en la mente, que, bueno, cuando estudiaba en la universidad, como de exigencia era fuerte, y era muy común ver a compañeros y uno mismo haciendo las veces del profesor, reforzando, estudiando en grupo, pero alguien que cogía el marcador y iba al tablero a resolver problemas de cualquier tipo de asignatura, ¿verdad? En mi época lo que más se estudiaba era termodinámica, resistencia de materiales, los cálculos, incluso hasta mecánica de fluidos, hidráulica, pero de hecho sí, era muy común esos salones que le decíamos las cajeticas de fósforo. Entonces era el bloque que hoy día ya quedó como que, no son salones pequeños ahí, quedaron como vueltos unas oficinas de estudiantes, unas cosas así. Esos salones pasaban llenos de estudiantes enseñando a otros estudiantes, bueno, ahí practicando. Sí, lo que les quiero decir es que el hecho de que nos mandaron a encerrar, nuestra sociedad se puede ver afectada. Pues nuestra situación social afectada, que los nietos no quieran ver a los abuelos, la vaina cruel. Porque si hay una alianza familiar hermosa en la vida, se llama abuelo-nieto. Dicen algunas películas que se la llevan también porque tienen un enemigo en común. ¿Sí? El enemigo del viejo es el hijo y entonces el enemigo del hijo es el padre. Entonces tienen el mismo enemigo en común. Entonces esa relación entre abuelo y nieto, que fue lo primero que se interrumpió con esto de la cuarentena, que decían que los pelados no les pasaba nada, para los viejos se podían morir. Esa vaina fue fatal porque para los viejitos solitarios, complicada la cosa, que los nietos no quieran visitarlo, una vaina jodida, sin tantas cosas de eso. Esto era caótico a nivel social y ni hablar de a nivel económico, ¿cierto? Se benefició lo ecológico, teóricamente se benefició, pero no teóricamente, pero lo económico se afectó. Empresas quebradas, gente sin trabajo. Yo decía, bueno, ¿y esto va a tener una institución social? Sí, claro. Comenzaron a subir los índices de suicidios. El tema de la salud mental fundamental. Eso, yo me consideraba una persona fuerte a nivel de psicológico, digámoslo así. No sé si es la palabra acertada. Yo, aquí en confianza está tan grave de todo. Yo tuve una crisis de depresión pequeña, como unas 3 horas. Como una crisis nerviosa que va a gran medida y que como que la incertidumbre de qué va a pasar, será que esto nunca se va a acabar, ese encierro, si hasta cuándo van a tener a uno trabajando sin que tú trabajes, o sea, es fregado, si la economía colapsa, si la economía colapsa, pues obviamente un momento que se va a acabar el dinero para seguirte pagando sin trabajar. Eso, a poco no le pasó eso, tienen que seguir trabajando, ¿sí? Y bueno, entonces ese tipo de cosas era definitivamente, se beneficiaba lo ecológico y lo económico se afectó y lo social también. A mí me preocupaba seriamente algo, y era que la crisis económica generara una descomposición social. Claro que sí, y tal como lo presagié está pasando. Fíjense, mis queridos estudiantes, porque si la gente se queda sin comida, sin fuente de trabajo, y hay gente que tiene las cosas, toca volvernos. Esto económico no me voy a dejar afectar, yo voy a volverme delincuente sin ser delincuente. Hasta unos memes por ahí curiosos que dan risa. Pensábamos que iban los pobres a robarle la comida a los ricos, pero que va, fueron los ricos que terminaban robando a los pobres. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y el fundamento de eso, ¿no? Que porque los mercados los pusieron caros, que le iban a regalar a la gente, que se lo terminaron robando. En fin,
eso no es tema de entrar a hilar delgado, pero sí como que para que tengamos una idea de lo que significa ese desarrollo sostenible. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si me hice entender o alguien quiera complementar un poquito más. A ver, es posible que alguien diga, profesor, usted está equivocado, eso no es cierto. O es posible que alguien diga, estoy de acuerdo con usted, profesor, así es, así pasó. O alguien dijo, lo que usted dice es cierto, pero te falta esto y esto. Entonces yo quiero que alguien me diga, ¿alguien quiere decir algo? Ya siento que he hablado mucho seguidamente y hace falta que ustedes hablen, que alguien me interrumpa. Alguien de los 23 estudiantes que tengo aquí, que por favor me diga algo al respecto de lo que escuchó, está de acuerdo en un 100%, falta decir algo. Vamos a preguntarle a la misma Steven. Cuéntame, Steven. Steven. Olguita dice que ella está de acuerdo en un 100%, Olguita. O en una parte. Ah, muchachos. Nada que complementar, nada que decir, solamente Olguita. Steven, ¿te fuiste, Steven? Bueno, Steven no quiso hablar, pero Rosa sí quiere hablar. Te escucho, Rosa. Profe, yo considero que está bien lo que usted acaba de decir. Ok. Entonces, por eso, en algunas de mis posiciones, pude ser malinterpretado y cuestionado. Yo les comento aquí, ya esto es Vicente Vergara que lo dice, esto no es de los libros, esto no es de las bases de datos, no. Esto es de Vicente Vergara. No estuve de acuerdo con una cuarentena tan larga. ¿Pero y por qué? Si tú eres ambientalista. Y de que la fauna y la flora está recuperándose. Ok. Porque soy ambientalista, es que no estoy de acuerdo, porque resulta que el ambientalista no solamente debe cuidar lo ecológico, sino también lo económico y también lo social. Sí es cierto que si hay un desarrollo económico elevado, obviamente que se va a afectar lo ecológico. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Un equilibrio. No, cálmate. ¿Para qué tanto ingreso? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué tanto dinamismo en la economía? Cambiémonos un poquito. Vamos a buscar la forma de que busquemos una armonía en esto. O sea, no desarrollamos tanto económicamente para respetar lo ecológico. Y fíjate que si nos desarrollamos económicamente, ya te doy la palabra, Fabián, también se puede afectar lo social. Es una cosa interesante, muchachos. ¿Qué pasa en la ciudad, en las ciudades donde hay explotación de recursos naturales renovables, no renovables, perdón, como el carbón, donde hay gas natural, donde hay petróleo? ¿Habrá descomposición social o no? Fíjense que sí. El petróleo sube los costos de todo. ¿Sí? Si encuentran petróleo en un lugar determinado, los arriendos suben el precio. Así se lo estoy diciendo. Si encuentran petróleo en un lugar, los arriendos suben porque llega mucha gente a buscar, porque a la gente le pagan bien el petróleo, ¿verdad? Suben los arriendos, sube la comida. Y esas personas que trabajan en el petróleo tienen unos horarios un poquito complejos. A veces que trabajan 3 semanas seguidas y descansan una. En esas 3 semanas, son 3 semanas sin ver a la familia. Entonces, eso induce a otra actividad. O sea, que de pronto lo que la familia te satisface, te llena, tú tienes que buscar llenarlo en otras cosas. Como por ejemplo, dedicarte al alcohol, eso triste, como lo quieran interpretar, la prostitución se induce con eso.
Claro, en los puertos donde hay petróleo se ponen caros y también se ve mucha prostitución y muchos lugares de consumo de licor. Como les dije, toca, claro, no es una obligación, no es una obligación, pero sí es una tendencia, que las personas que trabajan en esto tienden a consumir mucho licor y tienden a demandar el servicio sexual. Como aquí somos personas mayores de edad, seguramente la mayoría, por no decir que todos, se pueden tocar esos temas así abiertamente. Entonces, ¿esto qué hace? Que al momento de existir el dinero, de poner las cosas caras, de pronto muchas personas vean, muchas niñas o niños, porque ya la prostitución también se va a nivel masculino, ven una forma más fácil de adquirir dinero haciendo esa actividad que dedicándose al estudio, que es como debe ser. El estudio, el trabajo, ahí es la forma correcta. ¿Sí? Entonces, no, porque ¿para qué me voy a matar estudiando si yo puedo tener acceso de forma más divertida, más agradable, qué sé yo, a lo que puedo adquirir trabajando, estudiando, si soy prostituta? Dice la muchacha. Es un error, de verdad que es un error. Pero es una tendencia a pensarlo. Y eso induce que no solamente es que lleguen prostitutas de otro lugar, sino que la misma población se termina afectando. Y los pueblos donde se ha hecho ese tipo de actividades dan el ejemplo. ¿Ya? Eso es un problema social que genera ese desarrollo, ese crecimiento económico. Entonces, ese crecimiento económico genera, pues, obviamente, afectación negativa sobre lo social, como acabé de decirlo, y afectación negativa sobre lo ecológico, sin ninguna duda. Extraer petróleo no es nada ecológico, ¿verdad? Sabemos que produce emisiones después, como dijo por ahí Steve, y también el hecho de sacar eso, sacar la sangre del suelo, dicen algunos también. Ahora sí te doy la palabra, Fabián, que tenías por ahí la mano levantada. Fabián Andrés Villero Suárez. ¿Era accidente o era que querías hablar realmente? No, quería decir que, pues, como que complementar lo que usted dijo, que sí, se mejoró bastante lo ecológico, pero también algo que se pudo evidenciar bastante fue que durante este cierre también se consumió mucha energía, mucha agua, que de cierta manera afecta a las dos partes. Bueno, muy bien, Fabián, muy bien. Entonces resulta, allá vamos. Resulta que los seres humanos somos bien complicados, pero bien complicados. Y que se tenía que morir un poco de gente, pero nadie se quería morir. Así era la cosa. Se tenía que morir un poco de gente, pero nadie quería ser parte de ese poco de gente. ¿Cómo la ven ustedes? Y por eso nos volvimos paranoicos. Nos encerramos, primera cosa. Le echábamos alcohol a todo. Nos teníamos que lavar las manos cada momento y lavar las manos con agua y con jabón, como dice la palabra, implicaba que se iba a aumentar la cantidad de aguas residuales o la carga contaminante sobre las aguas residuales o los cuerpos de agua iban a aumentar. De hecho, hay indicios de que hay mayor cantidad de contaminantes emergentes en los cuerpos de agua. Es chévere de pronto tener una línea base de estos contaminantes emergentes en los cuerpos de agua, por ejemplo, el arroyo grande de la Sabana, o también llamado arroyo grande de Corozal. Tener como que saber cómo eran los contaminantes emergentes en el agua. Fíjense, ¿cuáles son los contaminantes emergentes? Estos detergentes principalmente. Los fármacos. Nos volvimos locos a consumir ivermectina. Ay, Dios mío, qué locura, porque nadie se quería morir. Y entonces, no, que tengas COVID, no, mama ivermectina. Y esa ivermectina, obviamente, así como te la consumes, terminaba llegando ¿a dónde? A los cuerpos de agua. Había hasta un científico por ahí que proponía: yo fuera alcalde de mi pueblo, yo venía y le fuera dando casa por casa y ivermectina a todo el mundo.
De pronto sí puede servir. Yo digo que no sirve, que no sea eficaz con la pandemia, pero el tema ambiental es aquí lo serio, ¿no? Esa cantidad de agua residual contaminada, ahora más contaminada, era un problema. ¿Ya? O sea, teóricamente podemos pensar en que los cuerpos de agua se iban a contaminar más. Sin duda, como usted lo dice, cierto, el hecho de esa cantidad de cloro, que también es un contaminante que también llegara al agua, que también se iba a volatilizar al aire. Serio. Y ni hablar de la cantidad de residuos sólidos peligrosos que se generaban con el tratamiento. ¿Cuál es, por ejemplo, el uso de tapabocas? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y todo el mundo con la boca tapada, con el bozal. Salvajismo total. ¿Sí? Entonces, evidentemente, el manejo que se le dio a la pandemia, desde el punto de vista ambiental, no fue el mejor. Por ejemplo, esa cantidad de tapabocas, ¿por qué no pensar en tapabocas desechables? Si era lo realmente importante para el manejo. El lavado constante de las manos, hombre, pero si yo no estoy en casa porque tengo que lavarme las manos cada rato. O sea, tantas cosas de esas y es por cuidar. Y llegamos al punto importante, el es crucial, la vacuna. Profe, disculpe, y el uso de plástico con el aumento de las comidas a domicilio. Totalmente de acuerdo contigo, María José. Así es. Y entonces ahora eran las comidas a domicilio. Y la empresa de moda fueron los domiciliarios. Esos manes hacían la plata, ¿yo? Claro que sí, muy bien, excelente. El mucho uso de elementos desechables. Claro. Entonces vemos que si la teoría llega hasta entender cómo el desarrollo económico se puede afectar por eso de fortalecer lo ecológico. Pero resulta que aquí podríamos pensar que no fue nada bueno en un 100%, porque con el ánimo de no querernos morir, comenzamos a potencializar un poco de vainas que no eran correctas. Y yo dándome mala vida, porque entonces yo sí decía, ay, qué mal. Que cuando vuelvan las clases, los primeros que van para el colegio son los hijos míos. Así pasó. ¡Ese es loco! No quiero los hijos. No quiero los hijos, porque los quiero que los mandaba para allá. Sencillamente que esa vaina de ese encierro, ver cómo mis hijos se fueron engordando, principalmente el mayor, el encierro de no coger el sol, principalmente eso, el encierro de estar metido en el cuarto. Mire, hay cosas con todo y que me he esforzado para que no fuera igual. Hay cosas que todavía es la hora y no se han podido superar. O sea, ya ellos tienen casi una adicción a estar encerrados, a los videojuegos y cosas de esas. O sea, que se puede pasar perfectamente un día entero sin que lo saque del cuarto, se lo pasa perfectamente en cuarto. ¿Sí? Y eso que yo me esmeré mucho porque yo sabía que esas cosas podían pasar. Entonces, sí, dice Steven, por aquí comentó algo. Amarillo. Dice, se pone uno amarillo. Se te va la defensa también. Y esta página dice Fabián Andrés que las licoreras también hicieron buena plata en esa pandemia. Bueno, sí, de pronto las licoreras sí, pero las discotecas no. Si un sector de la economía que se afectó notoriamente fue el hotelero y el de las discotecas, también el de la recreación en términos generales. Los gimnasios también padecieron bastante, los gimnasios. Todavía es la hora y creo que las discotecas no se han recuperado un todo, ya algunas sí quebraron definitivamente. Y pues la reactivación económica no ha llegado hasta muchos puntos. De verdad que sí. Entonces, bueno, era entenderlo así, ¿verdad? Entonces, el asunto es que ese bendito microorganismo nos hizo reflexionar sobre muchas cosas y también nos hizo reflexionar de que podíamos vivir con lo básico. Y qué ganas tenía yo de tener carro. Dios mío, algún día mi carro demoraba 15 días parqueado. ¿Qué carro? Sí, y esa vaina y que tener ropa de marca, ¿y para qué si no me la puedo poner? Una reflexión. Gracias a la pandemia comenzamos a ver, oye, qué poco ropa tenía yo para estar en casa. Sí,
dejamos de comprar y comprar pantalonetas. ¿Sí? Y muchas cosas de verdad que sí, como que llegar a entender que lo prioritario era la vida más que otras cosas. Pero claro que de pronto exageramos en esas medidas. Y lo curioso del asunto es que muchos países, bueno, algunos otros países hicieron una cuarentena menos larga que la nuestra y tuvieron mejores resultados que nosotros. Tuvimos la cuarentena más larga del mundo y tuvimos, creo que estamos entre los países donde más muertos hubo por habitante. Quizás bajito. Sí, y bueno, entonces es esto, ¿verdad? Entonces, en conclusión, muchachos, yo creo que con toda la ilustración, la clara ilustración que tuvimos, llegamos a un punto. Yo creo que el concepto de desarrollo sostenible, visto como en la actualidad se mira, quedó claro, ¿cierto? Cómo ese triángulo de sostenibilidad se puede ver afectado por la acción de crecimiento excesivo de un elemento con respecto a los demás. Si crece lo económico, se afecta lo ecológico y lo social. Si crece lo ecológico, se puede afectar lo económico y lo social. Si crece lo social, posiblemente se afecta lo ecológico y lo económico. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? ¿Quedó claro el mensaje? Excelente. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Sí, yo creo que quedó muy claro el tema, ¿no? Bien. Entonces ya, teniendo esa claridad, vamos a hacer la presentación de lo primero que, bueno, listo, ya esta era la primera, esta clase no debemos apoyar en diapositivas, porque se podía hacer de la forma como lo estamos haciendo. No era necesario. Ahorita vamos a hacer una proyección acá. Y esa proyección, pues, nos va a permitir tener una mejor ilustración de lo que sigue, ¿no? De esta forma se van a hacer las clases. Sí, eso hizo la pandemia con nosotros. Bien, en ganas de fortalecer toda esa... miércoles, yo pensé ahí, loco, caramba. Porque el hecho de abrir el documento ya daba por hecho la proyección, caramba. Bueno, en este momento todos deben estar viendo una presentación. ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, se llama así contaminación ambiental. Les decía que el objetivo de esta presentación es fortalecer, reforzar todos los conceptos relacionados con el ambiente que permitan conocer la forma como se puede contaminar el mismo. Ahí tenemos 4 imágenes. 4 imágenes con diferentes objetivos, diferentes problemáticas de contaminación ambiental. Que de pronto podemos pensar, no, pero es que la contaminación es urbana. No, hay ejemplos de urbana, a nivel rural, a nivel de paisajes naturales, en fin. Este concepto bastante largo y que vamos a de pronto demorar bastante hablando de esto. Tenemos la primera imagen, la imagen superior derecha, una avioneta haciendo una aplicación de agroquímicos.
Más adelante sabremos qué son los agroquímicos. Por ahora conformémonos con saber de que hacer esa actividad que busca aumentar la eficiencia de los cultivos, la producción en los cultivos, genera contaminación ambiental, porque ese material que se aplica allí y esos otros que se aplican ahí, o pueden quedar en el producto agrícola que después va a ser consumido, o se pueden quedar en el suelo contaminando el suelo, o pueden pasar a contaminar los cuerpos de agua, o se pueden quedar en el aire contaminando y pasando incluso a otros lugares donde también van a contaminar. Esto es un problema serio, serio porque la mayoría de estas sustancias son nuevas para los diferentes ecosistemas y que de pronto vamos a terminar padeciendo consecuencias de algo que no dimensionamos. ¿Quién sabe que cada vez que se come una fruta está consumiendo esas sustancias y que esas sustancias pueden ser peligrosas? Jerónimo. Ah, caramba. Bien, entonces ya va. Todo el mundo llama a Jerónimo. Jerónimo. Y la hermana dice, ¡qué maluco! Bien, aquí alguien está escribiendo algo. Eso, por aquí dice Steven. Steven está comentando algo importante. Dice, o el problema de Colombia con la fumigación de cultivos ilícitos. Claro que sí. Así como aplicarlo en los cultivos, no es amigable con el ambiente, es peor montar esos plaguicidas en una avioneta y fumigar N cantidad de lugares. Y sobre todo que el aire pues conduce todo eso. Eso lo hacemos más adelante. Sí, por eso tanta polémica respecto de los ambientalistas versus los que quieren combatir las drogas, no combatiendo el problema, sino combatiendo el problema de raíz, ¿no? El problema de raíz es evitar el consumo. Si definitivamente ya los Estados Unidos no les gustara consumir la droga, te aseguro que Sudamérica no la sembrara. ¿Y para qué? Si eso no es que lo compren. Pero como a ellos les gusta, acá se la producen. Entonces, los gobiernos norteamericanos, en vez de prevenir el consumo de su gente, quieren hacerla fácil, acabar la producción. Y eso sigue siendo lo más malo, en el sentido, mis queridos estudiantes, que te aseguro que el día que Colombia diga no siembro más coca para fabricar cocaína, el problema social que se les va a convertir en Estados Unidos va a ser fatal. Esas personas adictas a la cocaína, ¿cómo hacen? Ese desespero, esa locura. Allá habrá suicidio, habrá asesinatos, allá habrá de cuánta cosa, desespero por no tener la droga a la cual son adictos. Es un problema serio, como que contaminarnos y afectarnos y combatirnos y en fin. Aunque yo no estoy de acuerdo con el cultivo de la coca para hacer cocaína, ¿no? Con eso no estoy de acuerdo, simplemente como una reflexión al respecto. Eso es una forma de contaminación, porque contamina el suelo, ya dije, los alimentos que se pueden producir, el aire y obviamente la salud humana llegaría. Tenemos otro ejemplo, un derrame que de pronto pudo ser incidental o accidental y de hidrocarburos sobre cuerpos de agua, entender de que es un recurso natural también pues, no elaborado, simplemente que llegando allí el petróleo es una sustancia nueva para ese ecosistema, ¿verdad? Y que las especies que están en el lugar no están adaptadas para recibir esa carga contaminante. Y por esa razón, pues les genera afectación, ¿cierto? Aunque, pues, el petróleo en el suelo, allá en el subsuelo, perdón, no hace problema. El problema es cuando lo sacamos, contaminación ambiental. Y tenemos otro ejemplo, y es allá abajito unas industrias haciendo emisiones sin ninguna piedad
directamente sobre el aire. Contaminación del aire, contaminación de la atmosférica, y que de pronto residuos sólidos en los cuerpos de agua, fatal. También pues una forma de contaminación. Y una forma de contaminación también social, que muchas veces hacemos marchas o protestamos contra algunas cosas con las que no estamos de acuerdo y que tengamos de pronto razón para protestar, pero que a veces los medios no son los adecuados, ¿verdad? ¿Cómo voy a protestar yo contra el cambio climático quemando llantas, por ejemplo? Ya es un tema de pronto de no coherencia social. Entonces, eso también genera contaminación. Sin embargo, aquí alguien más escribió algo. Vamos a mirar quién más escribió algo por acá. Tenemos aquí, dice Steven. Steven soltó la risa, no sé por qué. Esa risa creo que es más nueva. Creo que es más reciente la risa que el comentario anterior. Steven soltó la risa. ¿Qué te ríes? Era por lo que usted dijo de la quema de llantas, profe. Era por eso. Vale. Eso está bien, que se rían, eso también está bien. Listo, tenemos por acá, eso en esencia como una ilustración de lo que se viene, que va a ser bastante largo. Pero para poder entender la contaminación en el planeta, tenemos que basarnos en los famosos ciclos biogeoquímicos. Yo voy a pasar con un ejemplo. Fácil. Creo que con ese ejemplo terminamos la clase de hoy, sí, porque se va largo. En la casa, de pronto los que ya fueron alumnos míos en otra asignatura que virtualmente la conocieron, tengo una zona verde y en una parte de la zona verde tengo sembrado un árbol de moringa. Moringa célebre. Más de 10 aminoácidos confirmados tiene esa planta. Ojo, como lo digo, tiene más de 10 aminoácidos confirmados. Entre tantos mitos relacionados con la pandemia, uno era que el consumo de moringa podría mitigar los efectos del coronavirus. Dicen que una cárcel consumió moringa, se contagiaron 400 personas y ninguno murió. Bárbaro. Entonces, lo que sí es claro es que la moringa tiene bastantes aminoácidos. De pronto los que vieron bioquímica recuerdan que los aminoácidos son estructuras compuestas por nitrógeno e hidrógeno y oxígeno también, y que entre ellas se unen mediante enlaces peptídicos y dan origen a las proteínas. Por eso la gente esta que está cuajada y tal, que va al gimnasio, los que compran patillas, los comen patillas, que andan con las patillas bajo los brazos así y tal. Esos manes que comen patillas comienzan y que no les da abasto el ejercicio, entonces fortalecen sus ejercicios con el consumo, con unos subsidios nutricionales que no son cuestionables en un 100%, pues tienes algo, no tienes que reponerte porque tu organismo lo estás exigiendo, tienes que reponer tu organismo, tienes que reponerle lo que le está pidiendo. ¿Qué te está pidiendo? Hombre, si algo tienen los músculos que tú estás adquiriendo son proteínas. Los músculos están compuestos por proteínas, ¿verdad? Y las proteínas están compuestas por aminoácidos. Entonces, claro, tú tienes que consumir aminoácidos para tener proteínas. Miren el ciclo, miren lo que les estoy diciendo. Nitrógeno en los aminoácidos, nitrógeno en las proteínas, ¿verdad? El nitrógeno pasó entonces de un sustrato nutricional a ser parte de los músculos. Chévere la cosa. Entonces, no todo lo que te consumes de nitrógeno lo asimilas como músculo. Parte de eso lo vas a excretar. Y créanme, lo excretas en la orina. O es mentira que la orina huele a amoníaco. Quien ha olfateado amoníaco sabe que estoy diciendo la verdad. El olor del amoníaco es el mismo de la orina. Obviamente el del amoníaco más concentrado porque tiene más amoníaco. Obviamente tú estás segregando nitrógeno en forma de amoníaco cuando orinas. Y ni hablar del sudor. De pronto el sudor huele un poquito diferente a la orina, pero tú coges un suéter que haya sudado bastante y lo metes en una bolsa y ábrelo la semana para que veas tú que huele esa vaina. Se te corta la respiración. Al diablo. ¿Qué dices? Al diablo. Eso.
No es azufre, es amoníaco. Ok, eso huele a amoníaco, se le corta hasta la respiración, horrible. El asunto del tema es que con esto de la pandemia, bueno, vamos a explorar, yo le creí mucho el tema de la hierba y créeme que me dio unos excelentes resultados. Le confiamos a las hierbas y súper bien que nos bueno. Todavía la seguimos consumiendo, ya en menor grado, claro está. El tema de la moringa era un experimento que, bueno, las hojas cogerlas, las puse como en una bañera vieja de la niña, y coloqué para que se secaran, pero en vez de que se secaran, llovió y se mojaron. Y entonces, bueno, me comenzaron a cuestionar acá en la casa que yo me estaba orinando en la zona verde y que por eso la casa olía a orina. Oye, pero horrible. Olía loco. Oye, pero yo no me estoy orinando en el puesto del baño, yo que estoy orinando aquí en esta vaina. Yo te he visto orinando, mira cómo te llega la calumnia, decirme que me habían visto orinando. Y de verdad que olía. No me huele a nada, pero porque yo sí sabía que sí estaba oliendo de hecho orina. Entonces, como que con mucha cautela, decidí salir al patio a mirar, caramba, y no encontraba, sí, el olor sí, pero no sé, la fuente del olor no la identificaba. Sin querer, me acordé de eso, que había sacado la moringa y no la había, se me mojó y comenzó una descomposición anaerobia y de hecho, literalmente, lo que se demuestra es que sí, realmente esa vaina tiene muchos aminoácidos. Sí. Nitrógeno en abundancia. Miren cómo es la cosa. Vamos a hacer el ciclo nuevamente. Aminoácidos para formar músculos en las proteínas, ¿cierto? Aminoácidos que son, bueno, parte del nitrógeno ya procesado en el organismo, segregado en forma de amoníaco, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la misma descomposición que hace tu organismo, cuando te consumimos el aminoácido, había pasado con las hojitas estas, que se descompusieron en presencia de agua y se generó amoníaco, o sea, tal cual. O sea, el mismo ciclo biogeoquímico del nitrógeno estaba pasando ante mis ojos, experimentalmente. No sé si me hice entender. Si no me hice entender, aquí voy a complementar diciendo que los ciclos biogeoquímicos se deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico, claro, porque el nitrógeno está en el suelo, que es donde las plantas lo van a asimilar, ¿cierto? Que también pasaría al producto de las plantas que es consumido por los organismos y que también pues comenzarían a ser parte de sus tejidos y que también puede estar en el aire. Entonces, ¿qué son los ciclos bioquímicos? El paso de los elementos de la tabla periódica de un elemento a otro, que un elemento que puede ser un elemento geológico a un elemento biológico. Entonces, el paso del suelo, del nitrógeno en el suelo, que pasa a las plantas, que pasa a los seres vivos, a los heterótrofos, y que después la tierra llega al agua. Eso es el ciclo. Y que nuevamente las plantas lo consumen del suelo, y así sucesivamente vuelven a consumirse, y así sucesivamente, como que va rotando de un elemento a otro. Eso es lo que quiere decir ciclo bioquímico. Dejamos ahí por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado la clase. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a suspender la grabación mientras preguntamos para que no se sature tanto el video. Aquí detenemos la grabación a partir de este momento, ya quedó detenida. Y agradezco de antemano su presencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Son las 8:49. Dice, la grabación se ha detenido. Ahí mismo en el chat pueden todos observar que el video va a quedar, ya una vez se cargue, va a quedar allí, lo pueden descargar como ustedes consideren. Va a durar aproximadamente un mes, según lo que la experiencia. ¿Ok? Ok, profe. ¿Quién habló? Parece que es la voz de mi Rosita. Bien, pelado. Ya saben que el lunes es festivo, no hay clases. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo link. Gracias por su asistencia, pelados. Bacana su participación. Chévere. Gracias a usted, profe. Ok, profe, gracias. Profe. Chao, bendiciones para Ok, todos. profe, gracias. Que tenga buena noche. Sí, profe, cuídese.
Gracias, pelado. Mauri, bacano. Tu intervención chévere. Bueno, profe, está bien. Bien.